Bueno, entonces, como les decía, vamos a estar hoy Daniel 7, hace 8 días examinamos algunas cosas de Daniel 7, hoy vamos a estar examinando más qué es lo que Daniel está viendo hacia futuro. Vimos algunas cosas, pero hoy quiero que podamos aclararlo un poco más. Les voy a cerrar, hay un micrófono que está haciendo como, entonces voy a cerrar los micrófonos y ahorita cuando el que quiera hablar, sencillamente lo abre, listo. Bueno, entonces... Vamos a ir entonces a Daniel 7. Un momento aquí. Daniel 7. Listo. Bueno, entonces tenemos esto. Dice, recordemos qué es esta visión. Lo voy a mirar por encima. Ahorita vamos a estar viendo unos pasajes específicos. Entonces lo voy a ir mirando por encima para que vayamos viendo lo que Daniel nos vaya a decir. Entonces Daniel tiene una visión, estaba en el reinado de Belsasar, recordemos eso. Está en la época todavía de Babilonia. Daniel 6 salta a Persia, Daniel 7 nos devuelve a Babilonia, porque Daniel no lleva un orden cronológico, sino, digamos, va viendo la parte histórica y después va a la parte profética. Entonces, por eso, en el reinado de Belsasar, el bisnieto de Nabucodonosor, el nieto de Nabucodonosor, Daniel tiene un sueño entonces y ve entonces una visión, ¿no? Entonces ve que del mar salen 4 bestias, la primera un león, la segunda un oso, la tercera semejante a un leopardo y la cuarta era como la más terrible de todas, que ni siquiera la describe como un animal, sino es realmente espantoso. Vemos que Daniel mientras miraba eso, y tenía, aquí va esta parte que vamos a ver hoy, 10 cuernos pequeños, 10 cuernos y uno pequeño surgió entre ellos, y los 3 primeros cuernos fueron arrancados delante de él, y el cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre y boca que hablaba con mucha arrogancia. Si ustedes se dan cuenta, y más adelante Daniel se va a interesar es en esta parte, ¿sí? De por sí no le pregunta tanto a Dios por la revelación del león, del oso, del leopardo, sino sobre esta bestia. Está aterrado por esto y por eso, donde el texto enfatiza, nosotros también tenemos que enfatizar. Entonces vemos ahí que mirando esta visión, Daniel ve el trono, ¿no? Ve el juicio, el anciano de días, ve que se levantaban un tribunal, se abrieron los libros y es el juicio final. Y entonces también Daniel, mientras veía esto, veía que el cuerno seguía arrogante, ¿no? Entonces seguía estas palabras arrogantes del cuerno pequeño, pues eso le causa impresión. Siga mirando hasta que mataron a la bestia, destrozaron su cuerpo y lo echaron a las llamas de fuego. A las demás bestias se les quitó el dominio, pero se les concedió una prolongación de la vida por un tiempo. Esto ya lo examinamos y vemos que siguieron entonces estas visiones nocturnas y ve esto, ve al Hijo del Hombre. Ahí quedamos de 8 días. Ve a Jesús. Ve a Jesús tomar entonces el dominio, la gloria, el reino por todo, por los siglos de los siglos. Pero entonces vemos que estamos haciendo solo un rápido paneo sobre lo que ya vimos. Entonces Daniel se angustia, visiones, entonces sigue turbándose y entonces le pidió la verdad acerca de esto. Entonces estas bestias son 4 reyes, ya lo examinamos, 4 imperios que se levantarán sobre la tierra, que ya pasaron, o sea que ya pasaron 3, entonces veíamos que era el imperio babilonio, el imperio persa y el imperio griego. Estas 3 bestias ya las examinamos, que es entonces el león, el oso y el leopardo, y la última bestia, ¿no? Entonces quería saber acerca de la cuarta bestia, ¿no? Esto es lo que le causaba, porque era diferente a todas las demás, más temible, con sus dientes de hierro, sus garras de bronce, y devoraba, desmenuzaba, pisotaba todos los restos con sus pies. Y la verdad, acerca de estos 10 cuernos que tenían y un cuerno que había surgido delante del cual cayeron 3 de ellos, es decir, el cuerno tenía ojos, una boca que hablaba con mucha arrogancia y cuya apariencia era mayor que la de sus compañeros. Entonces veía que mientras yo miraba, este cuerno hacía guerra contra los santos y prevalecía sobre ellos. Entonces esta es una de las partes que enfatizamos, ¿no? El anticristo o este cuerno que lo vamos a ver, hace guerra contra los santos y los derrota.
Entonces, hasta que vino el anciano de días, y aquí es donde está nuestra esperanza, y se hizo justicia a favor de los santos del Altísimo, y llegó el tiempo cuando los santos tomaron posesión del reino. Entonces, vimos hasta ahí, ¿no? Después me dijo, la cuarta bestia será un reino en la tierra que será diferente de todos los otros reinos. Devorará toda la tierra, la pisoteará y la desmenuzará. Y los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán y otros que se levantarán después de ellos. Él será diferente de los anteriores y subyugará a los 3 reyes. Él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley. Y les serán entregados en manos por sus manos por 3 años y medio. Tiempo y medio en algunas versiones dice. Pero el tribunal se sentará para juzgar y su dominio le será quitado, aniquilado y destruido para siempre. Y la soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo del todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Hasta aquí la revelación. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos se turbaron en gran manera y mi rostro prevaleció, pero guardé el asunto en mi corazón. Bueno, entonces llegamos a esta parte, después de mirar que el Hijo del Hombre aparece en Daniel, ¿no? Que es Jesucristo, ¿no? Que es nuestro Señor, y que los santos recibirán el reino. Ahí terminamos 8 días, ¿sí? Entonces vamos a ver por qué Daniel se sigue interesando en estos 10 cuernos, ¿no? En estos 10 cuernos y el cuerno pequeño. ¿Hay alguna pregunta de lo que vimos hace 8 días? No, todo perfecto, todo correcto. Bueno, entonces vamos a seguir. Bueno, entonces, viendo este panorama, ya entonces entrando en esta parte, hay una visión hacia el futuro. Daniel está entonces profetizando algo que pasará, ¿sí? No es en el tiempo de Daniel. Daniel estaba viendo en la época del león y del oso, del imperio babilonio, del imperio persa. Vendría después el leopardo, pero después vendría esta bestia. Entonces vemos qué significan los 10 cuernos y el cuerno pequeño, que tenía ojos, que hablaba con una boca arrogante y que le hizo guerra a los santos y prevaleció. ¿Qué nos dice esta profecía? Porque es bien inquietante que realmente que este cuerno pequeño, porque uno siempre, no sé si ustedes han estado en la iglesia por un tiempo, se les ha dicho, ¿no? De pronto, si tú te acercas al Señor, nunca te va a ir mal, todo va a salir bien, no vas a tener ningún problema, no vas a sufrir, y los que sufren son los que de pronto no están siguiendo la ley de Dios. Esos son las personas que sufren. Pero si tú haces todo bien, pues no hay por qué sufrir. Pero vemos aquí claramente que el autor nos está dejando ver que los santos van a perecer en manos de este cuerno pequeño. Y eso entonces nos confronta bastante con nuestro pensamiento de una vida abundante, ¿no? De lo que nosotros podemos pensar de esto. Por eso, esta profecía es importante. Ahora, ya hemos visto, y esto lo vimos, que durante toda la historia de la iglesia, toda la historia de la iglesia, desde Hechos 7, que matan a Esteban, que es el primer mártir, hasta el día de hoy, ha sufrido la iglesia persecución. Y eso no ha cambiado. ¿Sí me hago entender? En Occidente disfrutamos, y tal vez no sé qué tan bueno sea, muchos dicen esto, de una comodidad de que no nos persiguen por nuestra fe. De por sí, todavía hay un gran porcentaje de la población que se dice cristiano de cualquier denominación. O sea, ¿sí me hago entender? Donde todavía no hay una persecución. Sí, en Colombia, efectivamente, si ustedes analizan la historia de los protestantes en Colombia, sí fueron perseguidos, pero por otra área de la iglesia, no por musulmanes, no por indígenas, sino por mismos, digamos, católicos o otro tipo de personas que de pronto no tenían un concepto claro de lo que es el cristianismo y por eso los persiguieron. Pero a lo largo de la historia de la iglesia, la persecución ha sido un común denominador.
Y esto no ha cambiado. Hoy se persigue a los cristianos en China, cada vez más en India, cada vez más en repúblicas autoritarias, ¿no? Donde claramente el cristianismo es un enemigo de estas repúblicas, de estos no repúblicas, sino de estos países autoritarios. Y el siglo XX fue una clara muestra de lo que el ateísmo puede hacerle al cristianismo, ¿no? Los persiguieron. Hay libros claros, Moriré libre, de un adventista que sufrió en Cuba, Alexander Noble, de pronto ustedes lo han leído. Está Torturados por Cristo, de lo que fue la Unión Soviética hacia los cristianos. Dietrich Bonhoeffer, que el domingo lo mencionamos, bajo el régimen nazi de los cristianos que no se aliaron con Hitler. Y así sucesivamente, cada vez que, digamos, el cristianismo ha sido perseguido, pues yéndonos un poquito cerca, pero si vamos mucho más lejos, pues la Edad Media, las primeras persecuciones, el Imperio Romano, siempre el cristianismo ha sufrido persecución. Y los regímenes autoritarios siempre han perseguido a los cristianos porque el cristianismo tiene algo que es la libertad. Y un régimen autoritario no soporta que una persona pueda pensar por sí sola. Tiene que pensar lo que el Estado le dice, tiene que hacer lo que el Estado le dice, tiene que ser una máquina del Estado. Y ellos promulgan la libertad de pensamiento, pero se vuelven más autoritarios que cualquier otro sistema político. Ahora, el punto es este, la persecución ha sido algo común en los siglos, o sea, desde el siglo I. Antes de eso vemos a Abraham y Sara, desde Génesis 3:15 está la promesa, ¿no? Este es el protoevangelio que algunos mencionan. Si usted va a Génesis 3:15 dice que la simiente de la mujer estaría en guerra contra la simiente de la serpiente. Y que un día la simiente de la serpiente entonces atacaría a la mujer y la tocaría y le mordería el talón, pero la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Eso es la primera mención de la salvación de la humanidad por medio de la simiente de la mujer. No sé si me estoy haciendo entender, ¿sí? Entonces, esa es la primera mención de que habría persecución, de que habría oposición al evangelio. Está en Génesis. Después Abraham y Sara también, entonces vemos ahí que Dios les dio la promesa que por medio de ellos las naciones serían benditas, por medio de su descendencia. Pero claramente hay un problema, ¿no? Que Abraham y Sara no podían tener hijos. Y la fe de Abraham casi flaquea al tener a un Ismael y todo lo que pasó, pero prevaleció la promesa. Y Dios fue fiel y cumplió su promesa al darle a Isaac. Después vemos al rey David, se le promete que de su descendencia vendría un reino eterno, no un reino temporal. El reino de David fue temporal, el de su hijo Salomón fue temporal y así sucesivamente. Vendría un rey eterno por medio de la simiente de David. Y vemos entonces la promesa de Génesis se va cumpliendo. Y entonces Cristo es la simiente prometida, este rey eterno, Gálatas 3:16 no lo deja ver. ¿Y por qué decir todo esto? Porque la profecía siempre se ha cumplido como Dios la ha dicho. Parcialmente, no toda la profecía se ha cumplido, estamos descubriendo una profecía que aún no se ha cumplido, pero todo lo que se predijo de Jesús en su gran mayoría se cumplió en su primera venida, ¿sí? Todo, absolutamente no. El lugar de su nacimiento, cómo sería su nacimiento por medio de una virgen, eh, cómo sería él, cómo sería crucificado, Isaías 53, el siervo sufriente. Eh, todas las cosas, señales, prodigios, todo lo que se prometió de Jesús se cumplió en su primera venida, pero claramente, y si usted se pone a ver, los mismos discípulos tenían un problema, y es que ellos esperaban el cumplimiento de toda la profecía de Jesús en su primera venida, ¿no? Entonces, ellos esperaban un reino físico. Cuando Jesús resucita, y en Hechos 1 está, que ellos le preguntan, bueno, ya es el tiempo, ya es el tiempo del reino, ya es el tiempo de que sojuzgues la tierra, de que reines eternamente, de que pongas tu reino aquí en la tierra. Y Jesús le dice una palabra que es clave, nadie sabe el día, solo el Señor. O sea, si me hago entender, todavía eso ha de cumplirse, vendrá. O sea, que aún no se ha cumplido. Entonces, aquí vemos claramente
qué pena. Aquí vemos claramente que las profecías se han cumplido parcialmente en, digamos, en lo que se prometió de su primera venida, la primera venida de Jesús, y se cumplirá entonces perfectamente y plenamente en su segunda venida, ¿no? Tenemos claro eso. Entonces, siempre la profecía se ha cumplido. Ahora, hay un cumplimiento final de esta profecía. Hay un cumplimiento que esperamos. El cumplimiento total, ya no parcial, sino total. Y es Daniel 7, es claramente el cumplimiento total. ¿Sí me hago entender? El Hijo del Hombre vino, se hizo siervo, murió por nuestros pecados y dice que fue exaltado hasta lo sumo. Y falta una parte de Filipenses 2. Cuando toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Eso está por cumplirse, ¿sí? Pero hay un cumplimiento parcial. ¿Sí me hago entender? En la parte de Jesús. Ahora, Daniel describe esta cuarta bestia. Y si vamos a la imagen, porque Daniel 7 y Daniel 2 tienen mucha, digamos, similitud. Entonces, ¿se acuerdan de Daniel 2? Está la estatua de oro, que es la parte de arriba de bronce, el pecho de plata, perdón, la parte de arriba de oro, plata, bronce y los pies de hierro. Y si los pies de hierro es el imperio romano, es algo que Daniel está viendo mucho más adelante. Daniel está escribiendo hacia el año 600 antes de Cristo, 700, 600 antes de Cristo. El imperio romano se establece más o menos en el 200, 100. En el 100 logra su plenitud antes de Cristo, en el siglo antes de que Jesús viniera. Entonces, vemos que Daniel está viendo hacia adelante. Ahora, ¿qué vemos en esto? Y cuando vemos entonces que Daniel describe lo que está sucediendo, ¿qué vemos aquí? Vemos 5 cosas en esta visión. Primero, de esta bestia. Una bestia inmensamente poderosa con 10 cuernos y un cuerno pequeño que habla grandes palabras. ¿Qué vemos acá? Primero, una bestia inmensamente poderosa, temible, dice él, terrible, que aplasta todo cuanto pasa. Segundo, lo que podemos decir de esta bestia en todo este capítulo. La bestia hace guerra contra los santos y prevalece. ¿Sí? Tercero, lo que vemos ahí, el Hijo del Hombre viene en las nubes del cielo. Aquí está, ¿no? Y le fue dado gloria, entonces seguí mirando visiones, en las nubes venía como un hijo de hombre, ¿no? Entonces vemos ahí, el Hijo de Hombre. Bueno, en 10 minutos les envío el otro enlace. Cuarto, la corte celestial juzga a la bestia y la destruye. Entonces vemos acá, ¿no? El anciano de días se sentó a juzgar y lo destruyó. Tenemos que mirar esto cronológicamente, digamos, no podemos mirar el texto de corrido, sino Daniel está viendo partes de esta visión. Y quinto, entonces, vemos acá que los santos, entonces, después de esto, reciben el reino. Los que prevalecen hasta el final, los que han prevalecido, los que han sido muertos por la bestia, pero los santos que han sido, digamos, mártires reciben el reino. Eso es lo que podemos ver. Ahora, ¿hay algún lugar en la Biblia en que hable algo parecido? Que diga claramente las mismas señales. ¿Alguno conoce dónde está? Si estamos aquí. Es Apocalipsis en las visiones de Juan. Apocalipsis capítulo 13. Vamos a leerlo y vamos a leerlo aquí literalmente. A ver, les di una pista, estaba cargada. Entonces, Apocalipsis capítulo 13 dice exactamente lo mismo. Dice, el dragón se paró sobre la arena del mar. ¿Se acuerdan que la bestia sube del mar? Ok, el dragón se paró sobre la arena del mar. Y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas.
En sus cuernos había 10 diademas y en sus cabezas había nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo, ¿se acuerdan? Sus pies eran como de un oso, ¿se acuerdan de esto? Y su boca como la boca de un león. León, oso, leopardo, ahí está. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia. Adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Quién puede luchar contra ella? A la bestia se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemas, ¿ve? Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuánto es esto? 3 años y medio. Y vio su boca y abrió su boca con blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Se les concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Adorarán a la bestia todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde, y esto es muy importante, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Esto tiene mucha relevancia con que Dios tiene tu nombre y el mío, si somos hijos de Dios, desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Ahora vamos a ver. El punto es, ¿qué nos describe esto? Tiene cuernos, ¿no? Y nos describe entonces que son 10 reyes. 10 cuernos son 10 reyes. ¿Qué nos está diciendo acá? En sus cuernos había 10 diademas y en sus cabezas 10 cuernos, ¿no? Una bestia que tenía 10 cuernos. Vemos ahí lo mismo. ¿Qué nos dice también? Emite palabras altivas, ¿no? Entonces hablaba con arrogancia aquí, ¿no? Y abrió su boca con blasfemias para blasfemar, ¿no? A la bestia se le dio una palabra, palabras arrogantes. Tercero, hace guerra con los santos, contra los santos, ¿no? Y los vence. Entonces vemos ahí que se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Cuarto, su autoridad limitada, lo mismo. Estamos viendo semejanzas. Su autoridad limitada, 42 meses, y un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, lo mismo, 3 años y medio, ¿no? Quinto, la bestia vence, vamos a ir. El quinto punto aquí es, perdón, la bestia en Apocalipsis combina características de las 3 bestias de la visión de Daniel, ¿sí ven? Daniel ve 4 bestias, o sea, no me quiero hacer, digamos, me quiero hacer entender. Daniel en los primeros capítulos ve 4 bestias subir sobre el mar, ¿no? Ve primero un león, ve primero un oso y después un leopardo. Pero Juan en Apocalipsis complementa la visión diciendo que esta bestia última tiene características de esos 3 reinos, y eso lo vemos por la historia de la humanidad. La historia de la humanidad cada vez, digamos, crece en conocimiento, no aboliendo otra cultura, sino absorbiéndola. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, los babilonios tenían unas costumbres que los persas absorbieron, que también lo pusieron en su forma en su civilización. Los persas continúan con muchas costumbres babilónicas. Los griegos, cuando conquistan Persia y cuando conquistan Babilonia, de por sí Alejandro Magno funda a Babilonia como su capital, ¿sí?, de todo el imperio, asume también muchas costumbres babilónicas. Y también los romanos, ¿qué más que los romanos que asumen toda la cultura helenística, toda la cultura de los griegos, dioses y demás? Y eso se puede ver claramente cuando habla de las 2 Babilonias, en un libro escrito hace muchos años, donde rápidamente podemos ver que los dioses han continuado siendo los mismos desde Egipto, Babilonia, Grecia, Roma, y después podemos ver el sincretismo romano de la Iglesia Católica cuando convierte a los dioses romanos en santos. Entonces ya no es Júpiter, sino es San Pedro, ya no es la Virgen, ya no es Venus y el niño, sino la Virgen María y el niño Jesús, y así convirtieron a muchos dioses como para ir, digamos, eso se llama sincretismo, pero eso viene desde atrás, desde Babilonia, o sea que mantienen
mantienen lo mismo y vemos entonces que este dragón tenía todas esas culturas que es lo que vemos hasta hoy, ¿no? Es esta bestia, perdón, el dragón es otra figura acá que no vamos a tocar todavía, después estamos viendo las similitudes entre Daniel y Apocalipsis. Ahora, está escribiendo exactamente lo mismo. Estas similitudes son notables. La bestia es juzgada, la bestia en Apocalipsis es destruida, ¿no? Entonces vemos ahí más adelante que es destruida desde, desde, desde el cielo. Entonces viene un caballo, el Señor montado en un caballo blanco. Juan lo describe como el verbo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y lo destruye, ¿no? Entonces vemos ahí claramente que esta bestia está ahí, ¿no? Qué pena, me perdí en mis apuntes. Bueno, entonces, si vamos hasta ahí, vamos claros entre las similitudes de Daniel y Apocalipsis. Si lo vamos, ¿sí? Si hay alguna pregunta, la pueden hacer. Bueno, entonces vemos ahí. Ahora, el punto es este. ¿Qué es esta bestia? ¿Y qué es lo que está escribiendo? Pablo, en Segunda de Tesalonicenses, nos amplía un poco más esto, ¿no? En Segunda de Tesalonicenses, Pablo nos escribe lo siguiente. En Segunda de Tesalonicenses, del 2, del 1 al 10. ¿Listo? Ahora, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, a nuestra reunión con Él, le rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen ni por su espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fueran nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Esto lo necesitamos hoy más que nunca, ¿sí? No alarmarnos. No le crea a cualquier persona que pone un video en YouTube y dice, venga, yo descubrí en el idioma hebreo que lo que dice cuando habla de esta palabra está profetizando 7.500 años. Y esos 7.500 años es mañana. No le crean, no se alarmen, ni por palabra, ni por espíritu. Ojo con esto, ¿no? Los tesalonicenses creyeron que ya el Señor había venido. Y muchos hoy pueden pensar lo mismo, de por sí hay una religión fundada en esta mentira, que el Señor ya vino. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, mientras lo analizan, ya voy a mandarles otra vez el enlace, ¿listo? Porque se acabó el tiempo, esta primera parte. Entonces ya les envío el enlace, ¿listo? Ya, entonces estamos en Tesalonicenses, donde el apóstol Pablo nos está hablando también de este cuerno pequeño, de este anticristo, ¿listo? Bueno, dice que no nos turbemos ni por palabra, ni por espíritu, ni por carta, como si en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Aún no ha llegado, dice Pablo, está hablando a los tesalonicenses y también nos está hablando hoy. Que nadie los engañe de ninguna manera, porque no vendrá primero sin que primero venga, perdón, la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. ¿No se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes, les decía esto? Ustedes saben lo detiene por ahora para ser revelado a su debido tiempo, porque el misterio de iniquidad ya está en acción. Solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Entonces será revelado ese impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La venida del impío será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo acá y qué es lo que nos está hablando? Lo que nos está hablando ahora Pablo, nos está aclarando un poco más qué es lo que Daniel está viendo. Daniel y Apocalipsis hablan de forma figurada o simbólica.
Y hay que entender esto, son figuras, son símbolos. Y muchos han también, últimamente no, pero en alguna época se creyó que era una bestia real, que de pronto era, digamos, una bestia en las profundidades del océano que iba a aparecer. Está hablando de un hombre, está hablando de una persona, ¿no? De por sí Daniel al describir la bestia está hablando de un poder, ¿sí? Pero este cuerno representa no ya no un poder, sino una persona. Ahora, segunda de Tesalonicenses, ya lo que dice metafóricamente bestia, sino dice algo, hombre de pecado, será un hombre de pecado, se ha revelado el hombre de pecado. Entonces, o sin ley, un hombre sin ley, ¿sí? Hombre de pecado o sin ley, puede ser descubierto. A esta bestia se lee en Apocalipsis 13, versículo 18, si ustedes van más allá y en adelante, en Apocalipsis 13, versículo 18. Ok. Apocalipsis 13, versículo 18. Nos dice que y aquí, el que tiene entendimiento, que calcule el número de la bestia, le asigna un número, porque el número es de un hombre. El número es de un hombre y su número es 666. ¿Sí han escuchado este famoso número? No. También han ocurrido mil de interpretaciones sobre este 666. ¿Cómo será el 6666? ¿Será entonces literalmente un número exacto o es algo figurado que está tratando de representar? Aquí hay bastantes interpretaciones. Ahora, lo que nosotros podemos ver, y hay muchas suposiciones sobre quién será este hombre, de por sí, si ustedes analicen la escritura, hay muchos que dicen que este era Claudio Nero, el emperador Claudio Nero, que cuando Pablo está escribiendo, porque su nombre literalmente, esto se llama, ¿cómo se llama? Gematría, que es asignarle un nombre a cada número, es Claudio Nero, ¿sí? 666. Pero Daniel, lo que sabemos de Juan y cuando está escribiendo esta carta y por los vestigios que tenemos de los padres de la iglesia, Claudio Nero ya estaba muerto cuando Juan escribe el número de la bestia, o sea que no puede ser Claudio Nero, aunque literalmente es el mismo número. ¿Qué es lo que describe este 666? O sea, este 666 no es tanto un qué, sino un quién, es un número de un hombre. Es una bestia que representa a un ser humano, entonces, a un hombre mortal, a un hombre que tomará el poder y le será concedido que sea, ahí sí literalmente lo que muchos han soñado, el rey del mundo, ¿sí? Este es un hombre, ¿sí? Segunda Tesalonicenses nos dice que será un hombre que se opone a Dios. Se le concedió boca para blasfemar, ¿sí? Para hablar en contra de Dios. Ahora, Pablo y quiero que entienda esto, Pablo nos dice, y Juan también nos dice que el espíritu del anticristo, este es el anticristo, el que se opone a Dios, ya estaba en esa época. Dice que el misterio de iniquidad ya está en acción. Ahora, ¿qué es el misterio de iniquidad? ¿Y por qué ya está en acción? No se está refiriendo a, digamos, a alguien sin ley o a la ley del Estado. Los romanos estaban orgullosos de su ley, de por sí todo el mundo y todas las bases de la ley están regidas por el derecho romano, pero Pablo se refería a una iniquidad espiritual. Y los emperadores romanos, si ustedes pueden ver, Nabucodonosor, ¿cuál fue el problema? Se hizo adorar como Dios. ¿Cuál fue el problema de Darío cuando mandó a Daniel al foso de los leones? Se hizo adorar como Dios. ¿Cuál fue el problema de Alejandro Magno? Terminó siendo adorado como Dios. Y los emperadores romanos, todos terminaron haciéndose Dios, ¿sí? O teniendo una adoración al César. El punto es ese misterio de iniquidad ya está. Ahora, ¿cuál es el misterio de iniquidad? Es creer que eres Dios y que debes ser adorado como Dios. Eso es el anticristo, todo aquel que se cree Dios y que debe ser adorado como Dios.
Obviamente, estamos hablando de poder, no del personaje amigo nuestro cualquiera o vecino, el que sea, es que yo soy Dios. No, ese no. Estamos hablando de un poder real, económico, político y mundial. ¿Sí me hago entender? Como lo tenía Nabucodonosor, como lo tenía Darío, como lo tenía Alejandro, como lo tenían los Césares, como lo tenían los líderes mundiales, ¿sí? Que se terminan siendo adorados como Dios o venerados como Dios. El punto es este, ¿no? Entonces, vea lo que dice, y pensará cambiar los tiempos y la ley, dice en Daniel, capítulo 7, versículo 25, dice, él profetizará palabras contra el Altísimo, afligirá a los santos del Altísimo. ¿Cuántas veces lo ha dicho ya? Esta es la tercera vez que lo dice Daniel acá. E intentará cambiar los tiempos y la ley, y les será entregados en sus manos por 3 años y medio. Aquí también hay un problema con esta interpretación. ¿Qué es lo que está diciendo cuando intentará cambiar los tiempos? Algunos hermanos, y sobre todo los hermanos, no sé hasta qué punto, pero los adventistas dicen que esto es literalmente cuando se cambió el día de adoración del sábado al domingo. Y algunos judaizantes dicen lo mismo, cambió los tiempos. Cuando se cambió el calendario judío por el calendario greco-romano, que hoy tenemos, que hoy seguimos, vamos de enero a diciembre, los judíos tienen un calendario diferente. Los judíos se rigen por un calendario lunar, nosotros por un calendario solar, y justamente entonces nos estamos guiando por un calendario solar, entonces que cambiaron los tiempos, entonces ya el anticristo cambió los tiempos. No necesariamente. Aquí lo que está diciendo, y literalmente está diciendo, cambiar los tiempos es cambiar los tiempos establecidos de las fiestas, ceremonias para Israel, que celebraba como parte de su adoración a Dios. ¿Sí? Recordemos que Daniel está exiliado en una cultura babilónica, donde no celebran su Dios, donde las fiestas ya no se celebran igual, donde hay un cambio aún en la ley. Y Daniel vio esto mismo, ¿no? Por ejemplo, con Darío, ¿no? Se hizo orar por un tiempo, por 6 meses, por un mes, ¿no? Y Daniel oró cambiar la forma de la oración, cambiar los tiempos. Algunos se han aventurado a decir que esto es cambiar, digamos, el antes de Cristo y después de Cristo, por ahora una nueva fecha, el año cero. Podría ser, pero no está hablando de algo específico, sino es simbólico, ¿no? Pero la ley sí la cambia totalmente. Y hoy podemos experimentar eso, ¿no? La ley de Dios, entonces está siendo cambiada, rebatida. Ahora, segunda Tesalonicenses, como Apocalipsis, señalan que el hombre se alimenta de un poder oscuro de Satanás y que es un maestro del engaño. O sea, que sabe manipular. ¿Y quién más sabe manipular que un líder político, no? Es increíble el poder de manipulación que pueden lograr. Cómo cambiar una historia, cómo cambiar el relato, cómo cambiar la narrativa, cómo coger algo que los afecta y después volteárselo a los enemigos, ¿no? Saben engañar, contar la historia desde su perspectiva y decir esta es la verdad, aunque no sea verdad, ¿sí? Eso lo podemos ver, ¿no? Ahora, esta bestia, ¿sí? Nos narra que esta bestia tiene 7 cabezas en Apocalipsis, ¿no? Volvamos a Apocalipsis, donde dice que esta bestia tiene 7 cabezas, ¿no? Y presenta una segunda bestia, o el dragón, que ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia y engaña a los moradores de la tierra. Si ustedes van más adelante, en el versículo 12 y 13, nos dice, ejerce autoridad la primera bestia en presencia, hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que hace encender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Imagínense tal poder, ¿sí? El punto es este. Quiero que entendamos algo en estos detalles. Mientras más cerca estemos del cumplimiento de la profecía, más detallada va a ser la profecía. Claramente, los 10 reyes y estos 10 cuernos representan 10 reyes o 10 reinos. Entonces, ceden su autoridad ante este gran poder, autoridad y majestuosidad
Y el punto es este. Estos 10 reyes, al mismo tiempo, no van a dejar de existir, sino van a seguir existiendo, pero entregarán todo su poder a un emperador, a un dictador, a un hombre de pecado. ¿Sí? O sea, que este hombre de pecado, este cuerno pequeño, este, esta bestia, es literalmente entonces un gobernante mundial que se levantará, ¿sí? Así como lo fue Nabucodonosor, como lo fue Darío, como lo fue Alejandro Magno, como lo fueron los Césares romanos, así mismo. Hay muchos, y aquí es donde podemos caer en la tentación, ¿no? Bueno, ¿quién es el anticristo, no? Entonces, ¿quién era? Yo estuve tentado a decirles eso. Bueno, hoy voy a darles el nombre del anticristo. Vean, nadie puede, hasta que no se revele, dice, hasta que esto no se revele y hasta que el Espíritu Santo sea quitado sobre la tierra, porque dice algo que lo impide, que es el Espíritu, hasta ese momento no sabremos quién es. O sea, hay candidatos miles, o sea, hay gente muy inteligente, capaz, con la sagacidad política, intelectual, económica, por supuesto, pero es que este hombre no solo es un político excelente, es un hombre que va a reunir el poder político, o sea, va a ser un gran político, económico, o sea, tiene que ser de un grupo económico muy grande o de tener mucho poder económico, y religioso, donde toda la gente lo adorará, ¿sí? Y en este momento no hay un hombre tal, si me hago entender, no existe. Por más que lo podamos ver, no, que el Papa tiene influencia, y sí, tiene muchísima influencia, pero llega a tal punto de tener esos tres poderes todavía, no, hay mucha oposición hacia ellos. Este líder mundial engañará aún los santos en alguna persona, una palabra dice. O sea, engañará, si tuviera tiempo, aún podría engañar a los santos. O sea, que es una persona de tal carisma, de tal poder y de tal, digamos, presencia, se puede decir, que todo el mundo va a decir, es que no hay otra solución. Y en este momento en el mundo no lo hay, pero puede surgir en cualquier momento. Créame, esto puede pasar en cuestión de horas, días, ¿sí? Es impresionante cómo nosotros levantamos ídolos tan rápido, ¿sí? Todo el mundo, por ejemplo, en esta tierra conoce a un tal Lionel Messi. Todo el mundo. Estamos hablando de Estados Unidos, a Oceanía, a tribus africanas, a tribus indígenas. Todo el mundo conoce un personaje, ¿sí me hago entender? ¿Cuándo en la historia había pasado eso? Ni siquiera hace un siglo. Ni siquiera hace un siglo teníamos la capacidad de tener esa información instantánea. O sea, lo que hoy vivimos claramente está propicio para que pase, pero no sabemos si pase ya, o pase en 100 años, o pase en 200, o pase en 500, o pase mañana. No sabemos. O sea, nosotros debemos vivir de una manera diferente que lo último que vamos a ver. Pero entonces, si hay un rey, debe haber un gobierno, ¿no? Y este es el punto. Si hay un rey, debe haber un gobierno. Y ese gobierno claramente ha estado, vea, nosotros pensamos que la idea de un gobierno mundial es nuevo y que no, que eso es del siglo pasado. Si usted va hasta, por ejemplo, Albert Einstein, escribió en el siglo pasado, literal, a Albert Einstein lo citan mal, y dicen mil cosas de él, y dicen mil cosas mal de él, y cada vez lo citan peor, pero esto es verdad, esto lo escribió y esto está escrito. Debe crearse un gobierno mundial capaz de resolver conflictos entre naciones por decisión judicial. Este gobierno debe basarse en una constitución clara que sea aprobada por los gobiernos y las naciones y que le da disposición única de armas ofensivas. Entregarle a un gobierno la soberanía de los pueblos. Yo no sé si ustedes han escuchado un término que últimamente ha aparecido que se llama el globalismo. ¿Sí? ¿Se han escuchado el globalismo? El globalismo surge desde hace mucho tiempo. Si ustedes van más atrás, por ejemplo, a Dante Alighieri, poeta, filósofo. Él escribió la Divina Comedia, que es una gran comedia, no mentiras, pero sí, o sea, él escribe muchas cosas y escribe pues cosas que literalmente no están en la Biblia, como el purgatorio. Pero entonces él escribe lo siguiente, vea lo que dice
en 1200. No, no está la fecha exacta, pero él vivió de 1265 a 1321. Hace 700 años, dice, toda la tierra y todo lo que los humanos puedan poseer fuera una monarquía, es decir, un gobierno bajo un solo legislador, puesto que lo posee todo, no se debería poseer nada más, y así tendría a todos los reyes contentos dentro de las fronteras de sus reinos y mantendría la paz entre ellos. Lo escribió hace 800 años, hace 700 años. Ya había una idea de un gobierno mundial, de un reino mundial. Vemos entonces que el punto es este. El problema de tener un gobernante mundial, y bueno, pues hay algunos que no creen en Dios que se oponen. Por ejemplo, hay algunos libertarios que se oponen a la idea del globalismo. El globalismo es querer un gobierno mundial, es tener a todo el mundo bajo unas mismas leyes, bajo un mismo gobierno, bajo un sistema político único y que todos se sometan a ellos. Las Naciones Unidas lo ha intentado desde el 46 que fue creada hasta hoy, más o menos ya vamos a cumplir casi 100 años, hace 80 años se creó las Naciones Unidas, pero pues las Naciones Unidas se ha visto insuficiente para resolver conflictos como los de Ucrania, ¿sí? Donde literalmente no ha hecho nada y donde Rusia sigue invadiendo, pero las Naciones Unidas solo manda como derechos de petición a Rusia diciéndole, oiga, deténgase, usted es muy malo, señor, no haga nada. Y estas, digamos, guerras y esta incapacidad, al fin y al cabo, de estos organismos internacionales de detener conflictos, cada vez va a ir cediendo más. Va creando la idea de que, venga, debe haber un ente mundial que prohíba esas cosas, que prohíba que el más grande le pegue al más chiquito, que prohíba que los poderosos se aprovechen de los chiquitos. Y esa es una idea buena, ¿no? Es una idea genial, que no, sí, pues sí, es que pobrecitos, por ejemplo, África ha sufrido la opresión de Occidente durante 400 años y Latinoamérica ha sufrido la opresión del norte durante 300 años, 200 años, y en fin, todo eso suena muy bien en el papel, pero ceder la libertad y ceder el derecho a autogobernarse es un problema enorme, ¿sí? Es un problema gigante. De por sí, Kant, que es un, agnóstico, que de por sí él no tenía mucho, digamos, aprecio por el cristianismo, consideraba que esto podría ser un despotismo universal y que llevara al cementerio de la libertad. No sé si ustedes han escuchado de un famoso escritor llamado George Orwell, que escribió en 1984, donde describe cómo sería vivir bajo una dictadura universal. Estas cosas, Orwell describió lo que hoy pasa, por ejemplo, en regímenes como China. Eso es lo que quieren imponer en el mundo. O sea, yo sé que esto suena un poco, ¿cómo se llama?, conspiranoico, pero créame que eso es a donde nos van llevando. China tiene un régimen totalmente autoritario donde tu libertad depende del Estado. Y si el Estado, por ejemplo, hasta hace unos 20 años, el Estado decía que solo podías tener un hijo. Lo decía el Estado, no tú, no tu libertad, no lo que tú quieres, lo que el Estado decida. ¿Por qué fue tan fácil, entre comillas, controlar la pandemia en China? Porque la gente ya está acostumbrada a que el Estado dice sí, nadie puede decir no y punto. Y al que digan que no, a campos de rehabilitación, igual que en Rusia, igual que todos los regímenes autoritarios donde el Estado llega a ser Dios. Y esto es lo que quieren poner mundialmente. Yo no sé si ustedes han escuchado un poco las ideas de nuestro presidente de hacer una Sudamérica, un solo gobierno sudamericano, ¿no? Vemos cómo se van creando estos organismos supranacionales que van interfiriendo en la libertad de los pueblos y usted va a decir, bueno, sí, no importa, eso al fin y al cabo es la nación. Eso va a interferir literalmente con tu libertad de decidir, con tu libertad de expresión, con tu libertad de decir sigo a Cristo. Ese es el problema del globalismo, ¿sí? Por ejemplo, el globalismo lleva una agenda clara. La agenda es disminución de la natalidad. Entre menos personas, más fácil controlarlas. Vemos entonces la política LGTBI full arriba. ¿Por qué? Porque eso disminuye la natalidad. Vemos el aborto como una solución clara y práctica para disminuir la natalidad. Y todo esto se está imponiendo en el mundo. Ustedes piensan por qué
las naciones imponen, o por qué, por ejemplo, organismos ahora como la OEA está imponiendo estas políticas a sus países o a sus estados participantes. Porque la ONU tiene una agenda que no sé si ustedes conozcan, se llama la 2030. Y la 2030 impone todas estas cosas en las cuales nosotros estamos en contra, ¿sí? Ese tipo de cosas ya están pasando a nivel global, no particular ahora. Podríamos decir, estamos muy cerca, bueno, tal vez sí, no, porque pues hay muchas personas, digamos, todavía hay muchos países que se resisten, ¿no? Los estados musulmanes son un claro caso de hecho, ¿no? Hay muchas culturas todavía muy diferentes como para someterse a un mismo rey. Pero como les digo, una figura mundial con gran carisma puede levantarse de un momento a otro y puede pasar días para que esto pase, ¿no? Entonces esto es posible, ¿sí? Y entonces vamos a ver un gran estado mundial que tenga un líder y este líder entonces claramente para nosotros es obvio que es este anticristo. Ahora, para Pablo era importante esto. Pablo dice, ya está, hace 2000 años, imagínense. No sabemos cuándo va a pasar, como les digo, no sabemos si esté cerca o lejano, pero sí está más cerca que hace 2000 años. Eso sí es seguro, ¿sí me hago entender? Estamos mucho más cerca que hace 2000 años, que hace 100 años, que hace 10 años de que el Señor venga y que todas estas cosas pasen, ¿no? Que un gobierno mundial se levante, que una persona muy arrogante se levante y parece esto de verdad. O sea, ¿cuál es el problema de la insistencia con esto en los últimos años? Que está pasando lo que pasa con el pastorcito mentiroso. ¿Qué pasó con el pastorcito mentiroso? Le dijo al pueblo, ya viene el lobo. ¿Y qué dijo el pueblo? Sí, preparémonos. Listo, ya viene el lobo. Este es el lobo. Entonces aparece, no, es que el anticristo es esta persona. ¿Y qué pasa? No pasó nada, no vino el lobo. ¿Sí? No fue el anticristo. Otro dice, no, ya tengo la fecha de la venida de Cristo. Es esta fecha, el 2028, por ahí estaban diciendo. 2030, otros por ahí, ¿no? Es este el anticristo, es el rey, yo no sé, de España, el rey de Dinamarca, el rey de Estados Unidos, el rey, bueno, en fin. ¿Y qué pasa con el lobo? No vino. El problema es que sí va a venir, si me hago entender. Y como hemos estado, como hay gente que ha dado falsa información, o sea, no juzgo, no soy quien, yo también lo creí. El punto es que en algún momento va a venir el lobo y ya vamos a decir como, esta vaina a mí me lo han dicho desde que tengo 5 años y eso qué va a pasar. Cuidado porque sí va a pasar, ¿sí? Y el hijo de perdición se va a mostrar y va a venir y va a engañar a muchos cristianos que van a estar aún vacunados de esto. Y por eso hay que por eso hay que velar y orar, dice el Señor, para su venida. Hay varias parábolas de esto, está la de las vírgenes, ¿no? Hay que tener aceite en la lámpara, hay que estar llenos del Espíritu, ¿sí? Que el Señor venga y no nos coja desapercibidos. ¿Sí me hago entender? Hay que estar preparados, pero hay que tener discernimiento y sabiduría. Pablo dice, no se turben, no se angustien, ni por palabra, ni por espíritu, ni por carta. O sea, tranquilos, ¿sí? Cuando pase, el Señor a los suyos les va a dar el suficiente discernimiento para decirles eso, ¿sí? Es imposible que no sea. Ahí está. Entonces, tranquilos, o sea, uno que tiene que hacer, vivir para el Señor con los ojos abiertos, viviendo la vida en el Espíritu, preparado en todo tiempo. Dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Pero vemos ahí entonces que esto sí se está cada vez como fraguando más, ¿no? La ley se está cambiando, por supuesto, sí. Vemos que lo que antes era objetivo y no lo es. ¿En qué sentido? Lo que antes era claramente objetivo, que era claramente sentido común. Charles Chesterton dijo lo siguiente, algún día llegará en que va a tocar tomar la capa y la espada para defender que el pasto es verde. Hoy estamos viviendo eso. ¿En qué sentido? Hoy un hombre no es un hombre, una mujer no es una mujer, lo que es verdad no es verdad y cualquier cosa puede ser verdad. Hoy vivimos en ese mundo. Hoy lo experimentamos, ¿no?
Pregúntele hoy a un adolescente, es sencillo, a un adolescente, no le estoy hablando de personas maduras, de pronto de otra generación, a un adolescente. Oiga, si esa persona se autopercibe como mujer, nosotros cómo deberíamos pensar de esa persona. ¿Tiene razón o no tiene razón? Sí, vea, hay miles de encuestas que lo dicen. Hoy estaba viendo unos datos que me parecieron un poco escalofriantes de cómo los cristianos han cambiado su percepción en los últimos 10 años. Hace 10 años, el 25% de los cristianos decía que la Biblia no era verdad. O sea, el 75% afirmaba que sí era verdad completa. Hoy casi el 50% de los cristianos dicen que la Biblia está llena de mitos que nos enseñan cosas buenas, pero que no es verdad. Y estamos hablando de cristianos, no estamos hablando de gente que no conoce a Dios, que lo tiene, digamos, sino de gente que está en la iglesia. ¿Sí me hago entender? Hoy se está hablando, por ejemplo, de si por ejemplo, y hay casos de estos, ¿qué piensas del matrimonio igualitario? Más o menos, no me acuerdo bien las fechas, se les va a pasar el artículo, 40% de los cristianos dicen que está bien, que amor es amor, independiente de su forma. Eso está pasando hoy, ¿sí? Y eso es lo que estamos viviendo hoy. La ley está siendo cambiada, lo objetivo está siendo pasado a lo subjetivo. Y cada vez hay una versión más grande, aquel que dice esta es la verdad. Cada vez cada vez se cree que es una persona discriminatoria el que le dice es que usted es un hombre y es que usted es una mujer y su biología lo dice, ¿sí? Puede decir lo que quiera, pero su biología claramente está. Usted es un hombre o una mujer. Y el que diga eso cada vez es un retrógrado, discriminador, cada vez peor, ¿sí? Eso lo estamos viendo hoy, ¿no? Vea lo que dice un intelectual ruso ateo en la década de los 90. Un intelectual ruso. En 1990, pensamos que podíamos deshacernos de Dios y conservar un valor para los seres humanos, pero descubrimos que era imposible. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez que tú desechas a Dios, el valor del ser humano cada vez va a ser menor. Porque hoy los ambientalistas defienden que la vida de un perro es más importante que la vida de un ser humano en el vientre de una madre. Lo vivimos hoy, ¿sí? De por sí lo decía un pastor en una conferencia hace poquito, decía, yo soy alérgico a los gatos, pero permiten a los gatos en los aviones, pero no el maní. Sí, hemos llegado a idolatrar tanto a las mascotas que ese es el punto, o sea, sí, hemos llegado a ese tipo de cosas. Sí, yo tengo una mascota, ustedes la conocen, es bonita, la quiero, pero no vale más que un ser humano, ¿sí? Porque no tiene el imago Dei. Y cada vez que perdemos de vista a Dios, el ser humano es pasado a cualquier otra cosa. Y puede ser tratada como un árbol, como una planta, como cualquier cosa. Y asimismo, no para valorar la planta, sino para pisotearla al ser humano. ¿Sí me hago entender? Porque nosotros como imagen de Dios tenemos una responsabilidad que es cuidar la creación, pero el único ser creado que tiene la imagen de Dios es el ser humano. ¿Sí me hago entender? Y cuando quitamos eso, el ser humano puede ser una máquina, puede ser un número, puede ser una planta, puede ser cualquier cosa menos la imagen de Dios. Eso es lo que pasó el siglo pasado y eso es lo que está pasando, ¿no? La imagen de Dios está siendo quitada. Entonces, ¿cómo nos preparamos para el futuro? Sí. Si eso es lo que se avecina y si literalmente estamos leyendo que este gobernador mundial atacará a los santos y prevalecerá y los vencerá. ¿Cómo nos preparamos? El punto es, volvemos al punto de lo que hemos hablado los últimos 3 martes. ¿Cuánto vale Cristo para ti? Eso es lo más importante, esa es la pregunta más importante que debes hacerte. ¿Cuánto vale Dios para mí? Cualquier cosa que esté por encima de Dios me hará decir, Dios no tenía razón, ese hombre tiene razón, vea, hace prodigios, hace milagros, restauró la economía, ahí sí literalmente para todos, todo, vivienda digna para todos,
O sea, no va a ser como este pequeño dictador que tenemos, ¿no? Que dice vivienda digna para todos, pero todos pobres y yo sí puedo darme lujos. No, ese sí va a ser coherente con su discurso. Va a enriquecer a las naciones. O sea, imagínense un dictador así, un político perfecto. La gente, ¿cómo no va a decir, oiga, claro, no, sí tiene toda la razón, ¿no? Pensemos en eso. Y tenemos que prepararnos entonces para esto. ¿Cómo podemos prepararnos? Primero, discernir bien. No creer a cualquier persona que nos diga este es el anticristo. No lo haga. Discierna bien. Tenga pause. Dígame por qué, cuáles son sus argumentos. ¿Sí? ¿Son bíblicos? ¿No son bíblicos? Es más especulación que lo que dice la Biblia. Primero es eso, ¿no? Tener claro qué dice la Biblia para que no cualquiera nos pueda engañar. Y Juan nos da un claro retrato de esto, de cómo prepararnos. En Juan 2, Jesús profetizó algo que los discípulos no entendieron en su momento. Vea lo que dice Juan 2. Estamos hablando de profecías y de lo que va a pasar. Y Jesús ya lo hizo con sus discípulos. Juan 2, versículo 18 al 22. Si quieren lo puedo poner aquí. Juan 2, versículo 18 al 22. Dice, entonces los judíos le dijeron, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús le respondió, estudia en este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado el templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús les había dado. Los discípulos no le encontraron sentido a lo que Jesús decía en ese momento. Como a muchas profecías, hay veces no le podemos encontrar sentido. Pero cuando pasan las cosas es cuando, no, Jesús ya lo había dicho, ¿no? El punto es este, ellos se acordaron y los estimuló en su fe. Antes de su crucifixión también, en Juan 14:15, Jesús les dijo, y ahora os, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Estos dos ejemplos nos refieren, mira, Dios predijo esto hace 2600 años. Lo confirmó hace 2000 años a través del apóstol Juan. ¿Sí? Y lo que el Señor ha dicho se ha cumplido. Todas sus profecías se han cumplido. Y tal vez hay cosas que no entendamos, y créame, y tal vez hay cosas que la interpretación cambiará con el tiempo. Pero que se va a cumplir. ¿Sí me hago entender? Y que Dios vendrá. Y que juzgará. Y que vendrá un anticristo, vendrá. ¿Sí? Eso está en la Biblia, no lo podemos cambiar. Hay figuras, hay símbolos, hay cosas que podemos, digamos, decir unos una cosa y otros otra cosa, pero que Jesús vendrá es algo universal. Y el que no crea esa verdad no es un hijo de Dios. Es así de sencillo. No conoce a Jesús ni su palabra, porque Él lo prometió. Así como ascendió a los cielos, le dijo el ángel a los discípulos que estaban el día de la ascensión de Cristo, el día cuando Él asciende a los cielos, así mismo volverá en las nubes del cielo. En segunda de Tesalonicenses nos dice que con poder y gloria. En Daniel 7 nos dice que vendrá el Hijo del Hombre en las nubes y se le dará toda dominio, poder y gloria. ¿Sí? Y son claras cosas que el Señor dice que pasará. Entonces van a pasar. ¿Cuándo? Estemos preparados, dice la palabra. ¿Sí? Y Jesús dice algo en Mateo, y esto es una verdad que vea, a todos los cristianos de todas las épocas les ha hecho ver. Hay algo que yo veía y hay algo que me ha impactado estudiando un poco las misiones, o qué son las misiones y cuándo hacemos misiones y por qué son las misiones. ¿Por qué nosotros proclamamos el nombre de Cristo? ¿Cuál es el por qué? Para que Dios sea adorado y exaltado por lo que es. Para que los que hoy no lo adoran, le adoren. Y para que lo exalten por lo que es. Vea, hay ateos, científicos ateos, literalmente en sus palabras,
que han observado el universo, que han visto, por ejemplo, las fotos del universo y estas maravillas enormes que Dios creó. Y después van a una iglesia o a un cristiano y le preguntan, ¿quién es tu Dios? Y dicen, mira, yo he visto la creación, yo he visto esto, y lo que tú me estás diciendo no es tan magnífico como lo que yo estoy viendo. ¿Sí me hago entender? Dios es poderoso y Dios es digno de ser adorado por los siglos. Y nuestra responsabilidad es admirarlo y adorarlo por siempre, por lo que Él es. Él es glorioso y Él es digno aún de nuestra vida si la pide. Porque lo es poderoso, es majestuoso, es digno, es glorioso. Y bueno, ya les envío entonces el último enlace para terminar hoy, ¿listo? Porque se va a cortar esta llamada, ¿listo? Ya les envío el último enlace. Y debe vivir, digamos, sabiendo que este es un precio, ¿no? Que no está en letra pequeña, sino es verdad. Pero Mateo nos aclara esto. Mateo nos dice lo siguiente, nos dice, no temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no puede matar. Tema más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cada tierra sin que lo sepa su padre, pues aún sus cabellos están todos contados. Así que no teman, más valen ustedes que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El punto es este. Daniel nos deja claro, un día el hombre vendrá. Y hay una recompensa para los que permanecen fieles, para los santos de Dios. Hay una recompensa final para los que creen en Él. ¿Sí? Pero entonces, el punto es este. No quiere decir que no nos angustie. No quiere decir que pasar por una prueba no sea como, wow, como fácil o como no, sencilla, como, no, si es una prueba y ya. Daniel termina literalmente diciendo en Daniel 7:28, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. ¿Sí? Y vemos que Daniel había pasado por pruebas fuertes. Había visto a sus amigos salir de un horno del fuego ardiente, ¿sí? Sin quemarse. Pero esta verdad lo puso a pensar, ¿no? Nosotros también debemos hacer nosotros también lo mismo. Preguntas, ¿cómo podemos estar seguros del futuro? Quiero terminar con unas palabras que, que da el apóstol Pablo en 2 Timoteo, cuando él ya está a punto de partir. Son las últimas palabras del apóstol Pablo antes de ser decapitado. Eso pasó con el apóstol Pablo. Y él escribe a Timoteo, a su hijo amado, a su discípulo amado, le escribe lo siguiente. 2 Timoteo, capítulo, capítulo 2, versículo del 8 al 13, dice, acuérdate de Jesucristo, resucitado entre los muertos, descendiente de David conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos para que también ellos obtengan salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria y con ella gloria eterna. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos fieles, Él permanece fiel, pues no. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a Él mismo. Y estas palabras hacen eco, ¿no? Hacen eco en lo que nosotros estamos viendo, hacen eco en que lo que está diciendo, acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos. Jesús está vivo. En los momentos más difíciles es difícil ver a Jesús resucitado, ¿no? Que uno piensa que no está, que Dios no está con uno. Pero Dios está ahí, Dios está con nosotros. Y recordemos esto que también nos dice en Timoteo 4,
6:8 en 2 Timoteo, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vea que el apóstol Pablo está diciendo, mira, esto es lo que va a pasar conmigo. Esto es lo que me va a pasar dentro de poco. Yo estoy a punto de morir. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero el punto es este. Lo que está diciendo es el Señor de la recompensa final de todos los que lo esperan, ¿no? Y Daniel 7 nos está confrontando con esto. Hay una forma de vivir bien. Hay una forma de resistir. Y no es aislándonos. No es tampoco escondiéndonos. No es diciendo como, esto le va a pasar a algunos, pero a nosotros no. La forma de resistir, la forma de perseverar, la forma que el Señor nos da es viviendo para Cristo, independiente del lugar donde estemos. Recordemos que Daniel siguió viviendo en el imperio persa y Daniel nos escondió. Y Daniel no dijo, esto es muy terrible, no, esto nos va a pasar, no. ¿Qué vamos a hacer? Daniel siguió siendo fiel y sirviendo fielmente al Señor. Tanto que esto fue escrito antes que Daniel fuera llevado al foso de los leones. Y esto nos da una mayor claridad de lo que Daniel estaba dispuesto a hacer cuando entró al foso de los leones. A morir. Porque él sabía que aún, o sea, ¿qué más personaje terrible que un emperador? Pero él dijo que el Señor es fiel. Entonces vemos esto. Y el punto es este, el Señor reina y el Señor tiene el control. Hay que tener claro esto. Los seres humanos son seres humanos. No temamos al que puede matar al cuerpo. Temamos a aquel que puede enviar nuestra alma al infierno, ¿no? Y las autoridades tenemos que respetarlas, independiente de las que sea. Vea lo que dice Romanos 13:1 al 7. Pablo hablando de Nerón. Los gobernantes no son un terror para la buena conducta, sino para la mala, y debemos respetarlos. El punto es este. Necesitaremos toda la sabiduría del Señor. Necesitaremos toda la esperanza del Señor. Necesitaremos estar firmes en el Señor cuando venga el día malo. Es la única forma de resistir. Es la única forma de perseverar. Es viendo a Cristo, viendo su amor y viendo su gloria. Entonces, ¿hay alguna pregunta de esto? Bueno, entonces, digan, ¿alguna pregunta? ¿No? Bueno, bueno, entonces ya para terminar es eso. Tenemos que entender, sí, pueden haber sufrimientos, pero hay una recompensa gloriosa. Sí, pueden pasar cosas malas, pero el Señor es fiel y no puede negarse a sí mismo. Aun cuando nosotros seamos infieles, dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo, Él sigue siendo fiel y Él cumplirá todas sus promesas, aún hasta el fin. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este estudio, por, Señor, lo que tú nos has dado hoy, Señor. Te pido que nos ayudes a entender claramente, Señor, la esperanza que tenemos en ti, Cristo. Señor, tú eres vida y eres esperanza, Señor. Pero, Señor, no en lo que nosotros queremos tener esperanza, ni en lo que queremos tener vida, sino, Señor, en tus promesas que son fieles y verdaderas para siempre, Señor. En ti podemos encontrar lo que nada en este mundo nos va a dar. Y, Señor, aún, Señor, si pide nuestra vida, que estemos preparados y dispuestos, pero no con miedo Señor, al castigo, no con miedo, Señor, a un juicio, sino con amor, Señor, a ti por lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Con la esperanza viva de que tú cumplirás cada promesa y que al final de esta carrera estás tú, nuestro Dios,
en quien encuentra gozo nuestra alma, a quien podemos adorar. Y por eso, Señor, que te alabe, Señor. Apocalipsis, Señor, es una visión, Señor, difícil hay veces de entender, pero hay algo claro. Gente de toda tribu, lengua y nación estarán al final delante de tu trono adorándote, Señor. Y ahí estamos nosotros, Señor. En un futuro que no sabemos cuándo, estaremos delante del Cordero, diciéndote, Santo, Santo eres, y viviendo en gozo por la eternidad contigo. Danos la fidelidad y danos, Señor, la fuerza para perseverar en cada circunstancia, independiente de lo que venga. Ayúdanos a vivir, Señor, para ti, con gozo, a vivir, Señor, con propósito, que tú eres Cristo. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Muchas gracias, pastor. Todo muy claro. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga entonces. Nos vemos entonces. No me han enviado el material todavía las mujeres. Intentaré enviar apenas me lo envíen. Entonces, para que lo tengan pendiente. Y el domingo nos vemos, si Dios lo permite, aquí en la iglesia. Bendiciones entonces a todos. Feliz noche. Mañana, muchas gracias. Muchas gracias. Bendiga. Buenas noches. Dios les bendiga. Feliz noche a todos. Descansen en el Señor. Amén, igualmente.